40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. No habrá impunidad en el caso Iguala, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Creo que este es un esfuerzo compartido de todo el Estado mexicano, que claramente ve en esto una señal para ir a fondo y combatir también a fondo la impunidad. El Estado mexicano hallará y aplicará todo el peso de la ley a los culpables. Protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa terminan destrozos en las instalaciones de la PGR. CAE, presunto operador financiero de Guerreros Unidos. En declaraciones nos está refiriendo que hacía un pago de 600,000 pesos mensuales que entregaba a Francisco Salgado Valladares, quien era el subdirector de Seguridad Pública de Iguala, el cual hoy se encuentra en calidad de prófugo. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprueba en lo general el dictamen de la Ley de Ingresos 2015. Estados Unidos tendrá una respuesta más agresiva contra el ébola, afirma el presidente Barack Obama. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este jueves 16 de octubre. Francisco Abundis, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Pablo, buenos días. Una mesa un tanto reducida, pero bueno, aquí con toda la información lista para el análisis. Pero como sobra información. Sí, ¿verdad? No pasa nada. Así es. ¿Cómo vas, Paco? Pues muy bien, mira, yo creo que está muy interesante el PAI que tenemos esta mañana. Y luego iríamos sobre lo que no aparece en el PAI, como siempre, lo que creemos que merece atención, sobre todo en notas internacionales. Ya hablaremos de qué está pasando en la prensa extranjera, sobre todo la estadounidense, y el nivel de atención que están poniendo sobre el tercer caso de ébola en Estados Unidos, otra enfermera, y bueno, los errores que se está pues ya documentando sobre los protocolos que se están violando. Sí. Primero, en el PAI habría que destacar que pues no nos debe sorprender que el 35%, es decir, un poco más de una tercera parte de este análisis noticioso que nos manda Intélite, habla de pues nuevas fosas en Iguala. Y aquí, pues, una especie de reacción mixta, ¿no? Por un lado, qué bueno que no son los estudiantes. Por otro lado, entonces, ¿quiénes son? Y exactamente, y entonces, ¿cuántas son? ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánta gente? Pues una nota que no deja de ser preocupante y no deja de de seguir con la incertidumbre de dónde están los estudiantes, ¿no? Y que también creo que parte de la gran pregunta es ¿cómo están llegando este tipo de fosas? Si es que los diversos grupos de búsqueda están teniendo información previa para ir a estos lugares o si tienen algún tipo de protocolo para ir buscando conforme van investigando, ¿no? Así es, y pues yo creo que otra vez es meter simplemente, como no sabemos, como esto es una sorpresa, los protocolos ahí también para proceder y qué hacer parece que no están muy claros, ¿no? Entonces, pues no es una buena noticia en sí mismo. Si lo quieres ver del otro lado, no son los estudiantes, o por lo menos no hay evidencia de ello, ¿no? Los que están ahí. Ahora, con el 22% dentro del PAI de la agencia Intélite, el tema del presidente Enrique Peña Nieto y los comentarios vertidos el día de ayer con respecto a lo que está ocurriendo en Iguala. Se refirió directamente a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y dijo que todo el peso de la ley será aplicado para los culpables y que será una gran prueba para el Estado y para la sociedad cómo se vaya a resolver ese tema
de Ayotzinapa y de la desaparición de los normalistas, hablando también del tema de los estados, del tema de los municipios, del tema también de la relación de los poderes y la responsabilidad que cada uno de ellos tiene ante la problemática que se está viviendo. Mediáticamente lo reconoce y es parte también de lo que está ocurriendo en los últimos días, en donde eventos que no tienen que ver precisamente con cuestiones de seguridad, se abordan los temas y el presidente abiertamente lo toca. Es un diagnóstico en la cual está reconociendo pues la debilidad de nuestras instituciones. No habla, como bien señalas, de niveles de gobierno en particular. Creo que buena parte de los analistas están señalando el municipio, o ya desde hace algún tiempo se está hablando de los municipios como los más vulnerables en términos de posibilidad de infiltración de la delincuencia, en particular policías municipales. Simplemente estaríamos dando más evidencia de la debilidad de esta institución. Creo que esto eventualmente el análisis irá para allá. Como bien señalas, él habla del Estado en grandes, digamos como un término muy grande, pero creo que al final a donde va dirigida esta crítica, o por lo menos así lo están haciendo algunos analistas, es a los gobiernos locales, municipios y entidades federativas. Y el tema más allá del discurso, el mensaje político también de alguna forma lo ves dirigido, y esta presión también al gobierno o hacia el gobierno de Guerrero. Yo creo que aquí también hay una declaración preventiva. Si tienes a toda la prensa extranjera encima, sí, debes de ser autocrítico, no te estás necesariamente blindando, porque bueno, finalmente es una reacción, pero yo creo que simplemente está siendo receptivo a lo que estamos viendo. Lo decíamos ayer en El País, en el New York Times, los términos que están utilizando, las metáforas que están utilizando para hablar de nuestro país y como tal del gobierno y más de fondo del Estado. Entonces creo que lo que está haciendo el presidente en buena medida en términos comunicativos es decir, sí lo reconocemos, sí tenemos un tema, está de por medio pues la credibilidad y el funcionamiento de estas instituciones. Nuevamente no hablo en particular de una, pero a mí me parece que esto va a acabar transversalmente, y en particular en el tema municipal, ¿no? Ya veremos cómo sigue el desarrollo posterior de este tema. Luego vendría con 19%, el INE valida alianzas electorales. Pasaron en realidad muchas cosas ayer en el INE, me sorprende un poco que este sea la nota más relevante, porque el INE ayer, yo creo que la nota más notable en buena parte de la prensa es que los programas de opinión, ¿no?, que podría ser y otros que tienen mucha visibilidad y han sido cuestionados por si estos programas entran en el monitoreo de medios o no. Y el INE tomó una posición, en particular uno de los consejeros, Benito Nasif, que suele tener posiciones muy liberales, que suele tener posiciones, yo diría, de pronto ortodoxas en los términos, fue el que defendió de manera, yo creo que más clara, el hecho de que no se puede meter este tipo de programas donde se entrevista a candidatos, donde se dan opiniones sobre ellos, donde ciertamente se les da algún nivel de exposición, no se les puede meter en la misma categoría de una noticia. Me parece que así es, ¿no? Me parece que es algo que ha generado debate, que es algo que, no obstante que el INE haya tomado ya posición, no vamos a dejar de debatir de esto. Es decir, un programa de opinión donde puede ser crítico o no con un candidato, donde se le da espacio o no a un candidato, implica gasto de campaña, ¿no? Es una pregunta que está ahí es un recurso finalmente que alguna gente podría decir que se podría contabilizar. Me parece que es una posición en particular del instituto, qué bueno que ya tomó posición, pero en lo particular te diría, no creo que aquí vaya a acabar. Delicada la situación, ¿no? Porque finalmente son los programas de los talking heads, ¿no? Los famosos talking heads que finalmente también a nivel editorial y en muchas cuestiones pues son importantes para cada uno de los medios de comunicación, y meterte con esa parte en específico creo que es un tema delicado, ¿no? Es un tema delicado, digo, qué bueno que ya tomó posición el INE, qué bueno que ya se manifiesta, por lo menos
para críticos o para quien esté con el INE, ya por lo menos sabe si se alinea o no, pero este debate no creo que vaya a acabar ahí, ¿no? Qué bueno que ya tenemos criterios, por lo menos. Con el 14%, un tema legislativo, financiero, económico, con respecto a lo que está ocurriendo con la Ley de Ingresos 2014 y el avance que está teniendo el legislativo en ese sentido allá en San Lázaro. Y es que, Paco, lo hemos estado viendo durante las últimas semanas, yo creo que prácticamente durante el último mes, sobre todo un tema en específico que tiene que ver con la Ley de Ingresos, el tema del petróleo, los precios del petróleo, lo que vaya a pasar con la OPEC en ese sentido, si es que siguen cayendo, si es que sigue existiendo una sobreproducción de petróleo, sobre todo en los países saudíes, y lo que esto puede implicar para el presupuesto mexicano, con la contemplación que se tiene del barril de petróleo en los 70 y tantos dólares. Ayer el barril de la mezcla norteamericana cerró en 80, 81 dólares, es decir, sigue bajando, y esto implica pues cuestiones importantes para el conocimiento que se tenga del uso de este presupuesto de ingresos para el próximo año, y ya se está ajustando el precio del barril de petróleo, y eso fue uno de los avances importantes que tuvo ayer el legislativo con respecto a la mezcla mexicana. Ahora, el precio de referencia del Brent, que como señalas es uno de los dos más importantes de cotización. Es interesante, yo creo, señalar que nuestra mezcla está alrededor de $10 por debajo de lo que es el Brent, es decir, si bajó a 83.3, una pérdida de 0.78%, hay que decir que nuestra mezcla está por los $70. Que ahí ya entraría el tema de preocupante al entender que no son 75 ni los 80, que era, lo decíamos ayer, el piso, el mínimo sobre el cual se puede vender esos barriles de petróleo, y ya están 6 o 7 más o menos dólares por abajo de lo que se tenía contemplado inicialmente en el presupuesto. Ayer lo rectificaron $3 por debajo de lo que se tenía inicialmente contemplado. Creo que sí sorprende un poco la velocidad a la que va esto, porque pues según si vemos los precios de referencia desde el lunes, ha bajado $3.25. Es decir, en 4 días, en una sola semana, ¿no? Digo, según estos análisis, no debería de bajar mucho más de lo que parece que está llegando a su precio de equilibrio, pero sí, digo, a mí en lo personal me sorprende la velocidad con la que perdemos el equilibrio, ¿no? Es decir, que pasamos a una situación de cuestionamiento de presupuesto en solo 4 días, ¿no? Y en un momento cuando también la reforma energética está entrando y las inversiones también en el país son importantes en ese sentido, esto cambiará en muchas formas la visión que tienen los empresarios energéticos para la exploración de este tipo de crudo, si es que de aquí a final de año no la OPEC entra y puede hacer algo al respecto, por lo menos con la sobreproducción, y evitar que los países estén sobreproduciendo. Así es. Y por último, con el 10%, Paco, ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció una multa por 30 millones de pesos en contra de Oceanografía, esto por las acusaciones que ha estado teniendo esta empresa en los últimos meses, y por fin, luego de lo que ha ocurrido con Citi, con el gobierno norteamericano, con el gobierno mexicano, ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores impone una multa de 30 millones de pesos para Banamex, los cumple, los paga. Ya también informó el banco que ha cumplido con esta multa, y bueno, un capítulo más en el tema y en la historia de Oceanografía, por lo menos aquí con la banca en nuestro país. Y también estamos viendo lo que ocurre en Citi y lo que se habla también de Medina Mora, la probable renuncia que manejaba ayer el New York Times en primera plana, todo relacionado a lo que está ocurriendo con Oceanografía. Y como reflexión más de fondo, yo creo, Juan Pablo, es pues que el tema de la corrupción parece ser que no solamente es privativo de la empresa pública, ¿no? Sí. Si eres algo que otra vez yo creo que se presta para una reflexión más larga, porque pues esta multa es a uno de nuestros principales bancos, ¿no? Y es pequeña la multa, ¿no? Sí, pero muy simbólica, ¿no? Simbólica. Es decir, lo que estás comunicando ahí es un cuestionamiento de buenas prácticas, un cuestionamiento de controles. Sentar precedentes, ¿no? Yo creo que tiene muchas implicaciones, ¿no? Sí. Perdón, en la nota anterior nada más señalar que en este ajuste de la ley de ingresos y por lo tanto la de egresos, eventualmente, también hubo un cambio en la cotización del dólar. Estaba en 13, se va a 13.4. Lo cual dirías que ya hay una expectativa de que el dólar va a estar más arriba o en una, digamos, en un rango. Fortaleciéndose ante las monedas internacionales, ¿no? Así es, en fin, digo, como una forma de compensar esta pérdida de ingresos, ¿no? En primeras planas. Vamos a primeras planas. ¿Algo que quieras resaltar?
Mira, pues prácticamente todas traen algo relacionado con el caso de Ayotzinapa, ¿no? Prácticamente el temor, yo creo, que tiene buena parte del gobierno, y lo refleja bien la prensa, de que se empiecen a vincular dos movimientos que de momento estaban aislados, ¿no? El movimiento estudiantil del Politécnico, que se está debatiendo si se sienta otra vez a negociar o no, o rompe, digamos, hay el cuestionamiento dentro del líderes del movimiento, y eso implicaría radicalización y en alguna medida la posibilidad de vínculo con las expresiones de inconformidad y de rabia. Sobre todo si se alargan dos cosas, ¿no? El tema de la decisión interna del Politécnico en cuanto a la decisión que tengan de la propuesta del gobierno, y la investigación de los normalistas de Ayotzinapa. En la medida que estas dos sean controladas por las instituciones pertinentes, creo que acatará el tema de la presión social que en estos momentos se encuentra de cierta forma. Así es. La Razón tiene nuevamente en su primera plana un cuestionamiento sobre el movimiento del Politécnico. Creo que es interesante porque marca la ironía que los propios estudiantes están reclamando sobre no estar representados en el consejo del Politécnico para la decisión de directivos o directores en general del instituto. Pero que es un tema que no se practica en ninguna universidad pública del mundo prácticamente, el hecho de que los alumnos elijan directamente a los rectores o los directivos ellos como tal, porque son alumnos de 4 años. Pero quieren más representatividad, ¿no? Son, creo que 9 sillas en más de 100 integrantes del consejo. Exacto. Entonces ellos dicen, somos una parte más importante de esta comunidad para que solamente nos den 9 o 10 asientos. Pero irónicamente lo que destaca La Razón es el mismo dilema, y dicen menos de 100 alumnos deciden por 176,000, ¿no? Interesante el cuestionamiento, porque están utilizando el mismo argumento de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes se quejan de representatividad, pues vean cómo toman ustedes sus decisiones. Un cuestionamiento creo que un poquito más de fondo que el que tenían hace un par de días sobre la vinculación política de estos estudiantes con un partido político, una nueva fuerza electoral como puede ser Morena. Se me hace un poquito más de fondo, ¿no? Porque es el mismo argumento de ellos, ¿no? El Milenio señala lo que ya decías, ¿no? El reconocimiento del presidente Peña a la debilidad institucional. Creo que me parece que nuevamente vamos a esta tradición de vámonos por lo que dijo, por lo que declaró el presidente, y que eso nos lleve una tercera parte de las noticias, ¿no? Creo que el resto de las primeras planas va más sobre las manifestaciones que estamos viendo en las calles, ¿no? El Financiero destaca en su primera plana: inquieta a los mercados el escenario global, y es que ayer los mercados estuvieron pues bastante nerviosos. Está el tema de Ucrania, Paco, está el tema del ébola, hay muchos temas a nivel internacional que tienen nerviosos a los mercados, y todo esto sumado a que al parecer no va a haber crecimiento en los países europeos. El único país que tiene un crecimiento sostenido al parecer es Estados Unidos, con los informes que se están generando, y esto puso ayer muy nervioso a los mercados internacionales, que le pegaron sobre todo a los mercados europeos. Y de ahí me puedo ligar a la primera plana que tiene El País, que habla sobre la alarma por la economía que acelera los cambios de la política en Europa, política también proteccionista por los resultados que está teniendo Alemania a nivel económico, un país que iba pujante en términos económicos financieros y que en estos momentos se encuentra estancado y está poniendo muy nervioso a los mercados. Y hoy lo destaca tanto El Financiero como El País en su primera plana, entendiendo que esta afectación específica va sobre Europa, y hay que tener muy en cuenta el tema del ébola, porque a medida que el ébola siga creciendo, esto le va a pegar a los mercados en cuestión de volatilidad y certidumbre, ¿no? Sí, y ahora también hay en algunos diarios como el Washington Post, que tiene en su portal un gráfico muy impresionante de cómo ha caído todas las bolsas, en particular Standard & Poor's, que es como uno de los indicadores, el Dow Jones, IPC para el caso nuestro. Yo creo que señala muy bien la inestabilidad, y hay un cuestionamiento sobre un episodio que supone que ya había pasado, que era esta extrema volatilidad de las bolsas, porque no es solamente que caigan, lo que está cuestionando es la estabilidad, es decir, no estaban tan sólidas como
como pensaban buena parte Para de los... pensar ya en una recuperación y no en una recesión de nueva cuenta. Así es. Hay algo que no está en las primeras planas, pero creo que me gustaría destacar, la reacción del ex canciller Castañeda sobre la declaración de Evo Morales. Se me hace interesante porque no hubo o no hay todavía reacción por parte del gobierno, pero sí por parte de los analistas o exfuncionarios. Ex cancilleres. Y pues le da una declaración al nivel tal vez de la crítica del presidente Evo y lo llama tal cual bananero. Lo cual creo que siempre Jorge Castañeda creo que suele ser muy directo, muy claro, a veces folclórico, pero pues otra vez, ¿no? Una crítica de que el gobierno no sé si eventualmente responderá a Cancillería, por lo menos ya la responde un ex canciller. Ya ¿no? Respondieron por ellos de cierta forma indirecta, ¿no? Así es. Pues bueno, y el tema del ébola que está en todas las primeras planas, pero lo vamos a platicar después del corte. ¿Qué te parece, Paco? Eso es lo que tiene hoy el PAI de la Agencia Intélite y las primeras planas, tanto nacionales como internacionales. Vamos rápidamente a nuestro primer corte, no se vaya, regresamos con mucho más. Escríbanos a las redes sociales, @Paco_Abundis, @JuanPadeleo. Corte, regresamos. En su quinto informe, el gobernador Rodrigo Medina aseguró que Nuevo León es un estado recuperado y fuerte, pues los delitos han disminuido un 75%. La gente ha retomado las calles gracias en buena medida al esfuerzo que hemos hecho para recuperar nuestra tranquilidad. Hemos sido duros al aplicar la ley. El gobernador destacó que el modelo de seguridad de Nuevo León es un referente nacional. Debo recordar que en nuestros peores meses llegamos a tener un secuestro cada 2 días, entre denunciados y no denunciados. Ahora, al día de hoy, les puedo decir con orgullo que tenemos 0 secuestros en Nuevo León. De acuerdo con Rodrigo Medina, Nuevo León es la entidad más competitiva de México, la que más empleo formal genera y la que tiene los menores índices de pobreza. El fin, y nuestro fin, es generar riqueza para estar mejor. Eso es lo que queremos y a lo que Nuevo León está destinado a hacer. Más productivos, innovar, invertir, trabajar y ganar. En infraestructura, el gobernador señaló que la construcción del acueducto Monterrey 6, una obra que pasa por 3 estados, garantizará el abasto de agua para la entidad. En representación del presidente Enrique Peña Nieto, asistió el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Como invitados estuvieron 14 gobernadores, entre ellos Manuel Velasco de Chiapas, César Duarte de Chihuahua, Erubiel Ávila del Estado de México, Rafael Moreno Valle de Puebla y el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera. Hugo Vela, Proyecto 40. Día Mundial de la Alimentación. Entre 2012 y 2014, alrededor de 805 millones de personas padecían hambre en el mundo. El 13.5% de la población en países en desarrollo padece hambre crónica. El dato útil para comentar en el café. Las voces de la verdad están en Todo Personal. De lunes a viernes, a las 21 horas. Proyecto 40. Con esto pagamos la graduación de Pablito. Y hasta le podemos comprar su coche. Y con este, un negocio que asegura el futuro de la familia. ¿Y qué tal ponerle el segundo piso a nuestra casa? Con los juegos y sorteos de pronósticos, hazte millonario y gana más. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Millones de mexicanos y el PRD escribimos juntos la historia para defender nuestras riquezas energéticas. Lo logramos. Somos el partido que propone una transformación real del país, con leyes justas para tu beneficio. Lo logramos. Los gobiernos del PRD construyen sociedades más justas, libres y felices. Tenemos 25 años siendo el partido más comprometido contigo. PRD. En exclusiva, Proyecto 40 presenta a José. Buenas noches, soy Carlos Alaferraqui y estamos aquí platicando con Carlos Alaferraqui. Y a Miguel. Yo tengo gallos y gallinas en mi casa y los despierto. Canten ya. Dos personalidades totalmente diferentes bajo un mismo rostro. Miguel Bosé estará
Platicando con Alasraqui. Este domingo, 22 horas. Proyecto 40. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. A mí me cumplieron. Hoy, gracias al trabajo del gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, más de 500,000 de jefas de familia ya cuentan con un seguro de vida. 542,000 adultos mayores cuentan con una pensión alimenticia. Y estamos instalando más de 2,000 comedores comunitarios para atender a 300,000 mexiquenses. En el Estado de México, cumplimos. Estamos moviendo a México. En el Estado de México, nos están cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. ¡Hola! Ay, no. Me toca tallar. Ay, todavía tallas. A mí me funciona. Uy, con razón. A ver. ¿Ves? La mancha sigue ahí. Ten, el nuevo Ariel. ¿Nuevo? ¿Si lo usaba mi mamá? Sí, nuevo. Limpia como si hubieras tallado, pero sin tallar. ¿Sin tallar? Estas manchas sin tallar. Ariel y listo. Ariel cambió su nueva fórmula, afloja la mugre como si estuvieras tallando. Con Ariel limpiecita, la tuya sucia y maltratada. Pues sí, pero es muy caro. Caro es gastar en ropa por ahorrar en jabón. Pues eso sí, Ariel limpia mejor y no maltratas tu ropa. Eso es ahorrar. Esto es real y está pasando algo aquí, no podemos negarlo. ¿Qué diablos es eso? Me miró a los ojos con una mirada muy penetrante. Es la primera vez que veo que el corazón de alguien muerto de pronto vuelve a latir. Adéntrate a un mundo extraordinario. Calidoscopio. De lunes a viernes, 17:30 horas. Proyecto 40. Llegó a Atlanta, Estados Unidos, la segunda enfermera contagiada con ébola en ese país. Amber Joy Vinson fue trasladada de Texas al hospital Emory, uno de los 4 centros en territorio norteamericano que cuenta con una sala especial para tratar enfermedades altamente contagiosas. La trabajadora sanitaria contrajo el virus después de atender a Thomas Duncan, el primer paciente diagnosticado con la enfermedad en la Unión Americana. We continue to monitor 75 healthcare workers in conjunction with the state. And while I cannot discuss patient specifics, I can tell you this new patient was involved in the care of Mr. Duncan, the original patient whose passing we still mourn. El pasado lunes, Amber Vinson tomó el vuelo 1143 de Frontier Airlines de Cleveland a Dallas. 24 horas después, empezó a mostrar los primeros síntomas de la enfermedad. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos buscan a los 132 pasajeros que compartieron el vuelo con la enfermera. Ante la amenaza que representa el virus en ese país, el presidente Barack Obama señaló que esta nación será más estricta en el monitoreo del ébola. Aunque aclaró que la probabilidad de un brote generalizado en suelo norteamericano es baja, confirmó que su gobierno contará con un grupo de especialistas que serán trasladados a cualquier hospital del país donde se confirme un caso de la enfermedad. Después de una reunión de emergencia con su gabinete de gobierno, el mandatario norteamericano aseguró que la lucha contra la epidemia debe ser global. I am absolutely confident that we can prevent a serious outbreak of the disease here in the United States. But it becomes more difficult to do so if this epidemic of Ebola rages out of control in West Africa. El aumento de casos de ébola ha generado que las autoridades sanitarias trabajen contrarreloj. La Organización de las Naciones Unidas fijó un plazo de 60 días para controlar el virus en África Occidental, mientras que la Organización Mundial de la Salud estimó que para diciembre de este año se podrían alcanzar hasta 10,000 nuevos casos de ébola por semana. El organismo sanitario refirió que hasta el momento 4,447 personas han perdido la vida. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Y hace unos momentos, un avión de Air France con 183 pasajeros a bordo fue inmovilizado en el aeropuerto de Madrid-Barajas por un posible caso de ébola. El vuelo AF 1300 salió de París. Las autoridades informaron que ya se activaron los protocolos de emergencia y al parecer la persona que está contagiada ha sido trasladado al Hospital Carlos III, ahí en España, en Madrid, donde se han estado atendiendo los diferentes casos de ébola que han llegado no precisamente localmente, sino de países, de otros países. La información se está generando en estos momentos, pero delicado lo que está ocurriendo porque es ya el detonante cuando empiezan los viajes y cuando se pierde este control en puntos tan importantes como los aeropuertos y los vuelos, que ya platicaremos también lo que ocurrió con la enfermera en Texas y su vuelo a Cleveland, pues es cuando la epidemia puede florecer, ¿no? Creo que ahí empieza a haber nuevamente cuestionamientos institucionales y de cómo se está procediendo en estos casos. Buena parte de la prensa hoy en Estados Unidos hace un análisis de decisiones que se han tomado, como precisamente dejar volar a esta enfermera, permitirla visitar a su familia en Cleveland. Con permiso del CDC. Con permiso de... en la narración se supone que la revisaron, no tenía temperatura, no presentaba los síntomas de vómito, diarrea, que son los más comunes en el tema del ébola, pero pues se está cuestionando ya al propio director del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta por este tipo de decisiones. De hecho, viene un perfil muy interesante en el Washington Post sobre su carrera, cómo ha bajado los niveles de tuberculosis en África, cómo ha tomado medidas contra fumadores, cómo hace 4 años un hombre de 49 años tenía una exitosa carrera y había hasta este momento pasado todas las pruebas y había llevado temas de política pública delicados por buen camino y buenas decisiones. Se le está cuestionando mucho sobre cosas tan que en lógica parecen tan obvias como una enfermera que acaba de tratar a un paciente de ébola con permisos muy restringidos y controlados. A ella se le permite ir a ver a su familia, claro, va a su universidad, convive con familiares, parece que fue a su alma mater, ¿no? Y bueno, y luego termina volando ya con algunos síntomas en un avión de 136 personas de Cleveland a Dallas, Texas, ¿no? Sí. Entonces sí hay una revisión de cómo es posible que pasen todos, aún sabiendo delicado el tema, cómo es posible que pues ya ese nivel directivo no sea expongas a la población, ¿no? Porque de cierta forma es una exposición ya de la enfermedad y del virus a la población abierta, que esa es también parte de la gran de la crítica. Así es. Este artículo cita ya una medición de el Washington Post con ABC News Poll, donde dice que prácticamente 2/3 partes de los estadounidenses ya están muy preocupados en el tema. La gente cerca de los... Bueno, de hecho, las acciones de las aerolíneas están bajando. Ya hay como alarma en los aeropuertos y simplemente la nota que acabas de leer corrobora que bueno, es fundada, ¿no?, esa alarma. Siempre y cuando se mantenga la línea de contagio, no va a haber un problema para las autoridades. Uno de los grandes miedos es que se pierda esa línea de contagio, es decir, que alguna persona que haya contagiada no tenga idea de dónde vino ese contagio. Entonces, ya el gobierno norteamericano, que también ayer lo decía el presidente Barack Obama, tomaría medidas mucho más serias. Mientras se mantenga el conocimiento de la línea de contagio, no va a haber problemas. Ayer el presidente Obama, Paco, canceló un viaje que tenía programado. Hoy también de la misma forma se planeaba que tenía que estar en Nueva York y Nueva Jersey. Canceló el día de ayer para atender de emergencia la situación del ébola. Ha tenido y tuvo el día de ayer juntas con los más altos oficiales del nivel más alto en Estados Unidos para ver qué es lo que van a hacer. Por lo pronto, y la primera decisión fue quitarle el paciente infectado de ébola, esta segunda enfermera que se confirmó ya en Dallas, Texas, a las autoridades y bajo el manejo del hospital que se encuentra en estos momentos, trasladarlo a Atlanta. Trasladarla a Atlanta al centro de control, donde está el centro ahí en Atlanta, donde tienen toda la operación, y a partir de ahí se vaya a coordinar el protocolo y la operación centralizado, como bien dices. Y también el presidente Obama, de cierta forma,
criticó el operar del hospital en Dallas, porque hay que recordar que tanto en Atlanta como en Nueva York, Nueva Jersey, ya había existido pacientes infectados, tratados y no ocurrió absolutamente nada. Todos los ojos críticos en estos momentos están puestos sobre lo que ocurrió en el hospital de Dallas y cómo lo pueden mejorar también para los casos que vengan en Europa, y la ayuda que se está brindando a África en cuanto a dinero y en cuanto a ayuda también médica y militar. No sé si es por la circunstancia, pero tiene una innovación el portal del New York Times ahora. Tiene ayer hablábamos de infografías, no sé si lo observaste, tiene un video sobre cómo utilizar estos trajes de protección, cómo se deben de quitar los guantes, muy ilustrativo. La verdad sí me sorprendió un poco porque son las dos formas de proceder, ¿no? Por un lado no quieres llamar la atención, no levantar tanta alarma, y por el otro lado quieres comunicar sobre cómo proceder en estos casos, a ese nivel ya de un traje de protección. Yo creo que es un tema por observar, es decir, cómo está procediendo la prensa, ¿no? Sí. También. Y en eso también una nota nuevamente del Washington Post, el título llama la atención porque sugiere que no está tan mal que haya un poquito de pánico. Es decir, como forma preventiva, como forma preventiva, es decir, es que si no... Que se tome en serio. Exacto, si no hay ese tipo de pánico, y de hecho también hace un recuento de cómo se procedió con este primer paciente que ya murió, Duncan, en el cual va al hospital, no obstante que presenta todos los síntomas, lo regresan a su casa. Y tiene que ver con protocolos, tiene que ver, y entonces él dice, bueno, si hubiéramos estado preocupados a este nivel, obviamente eso no hubiera sucedido si estas enfermeras hubieran tenido el nivel de riesgo, si lo hubieran sabido, probablemente no estarían hoy día infectadas. Entonces argumenta más sobre el lado positivo de la crisis que hay en Estados Unidos, o los niveles de preocupación. Y hablando también de la prensa, creo que de cierta forma también una crítica a la prensa occidental se ha dado cuenta de la peligrosidad y lo crítico lo que implica una enfermedad como el ébola de contagio, lo poco atendido que ha sido en África, la cantidad de muertes hasta el momento. Hoy The Economist en un artículo confirma que son 8.997 infectados, 4.493 muertos. Del total de contagios en África, el 16% son de Guinea, el 36% de Sierra Leona y el 47% provenientes de Liberia. Es decir, hay un tema que creo que también se empezará a focalizar con respecto a la ayuda que se le está brindando a África, lo crítico que es la enfermedad del ébola y lo que esto puede generar no solamente a nivel interno en el continente africano, sino para las economías internacionales, algo que estamos viendo la volatilidad y el entendimiento que se tiene ya de la importancia que es esta enfermedad. Creo que quien primero hizo esta reflexión fue el Banco Mundial, ¿no? Básicamente un poco como la hizo nuestro secretario de Hacienda, y por lo cual ha sido un poco criticado, ¿no? Lo hizo en términos de números y el impacto sobre la economía. También han hablado de su insensibilidad, ¿no? Sí. Del institucional, de cómo el Banco Mundial piensas en números y estamos hablando de vidas humanas, pero pues sí, tal como lo puso el Banco Mundial, era un tema de inversión. Sí. Es decir, se tuvo que haber invertido en la prevención de la dimensión que se preveía que podía ser este tema, y no esta reacción que se está teniendo pues tarde, ¿no? Y ver la consecuencia que hay ya sobre las bolsas, que es lo que mencionabas hace rato, ¿no? Y la economía en general. Y yo creo que en México no hay un pánico por el tema del ébola, sino creo que hay una preparación muy notable en frontera, en nivel de salud pública, en nivel de salud privada. Y creo que si llegara, que ya lo ha dicho la OMS, es muy probable que el ébola tenga presencia en la mayor parte de los países, y en caso de que llegara a México, creo que hay una preparación a nivel gobierno, a nivel sociedad y a nivel prensa bastante importante como para poder afrontar. Yo creo que, toquemos madera, pero la reacción de la prensa mexicana habrá que verla si llegamos a tener un primer caso. ¿Una sobrereacción? Así es, habría que ver, ¿no? Porque
digo, creo que lo que estamos viendo ahora con la prensa de Estados Unidos sobre todo es cuestionamientos sobre el director, sobre el CDS, sobre cómo se procedió. Se intenta documentar muy bien. Yo creo que es parte de esta idea de por lo menos que el pánico no sea infundado, claro, ¿no? Que sea la diferencia entre riesgo y un riesgo calculado y un miedo, ¿no? El miedo tiene algo de irracional, el riesgo habla de tus probabilidades, ¿no? Entonces, en fin, ellos están, creo, más en el tema de riesgo. De riesgo. Muy bien, pues vamos con otros temas. En otros asuntos, las protestas por la democracia en Hong Kong se tornan cada vez más violentas. Esto después de que una cadena de televisión difundiera imágenes en donde se observa presuntos policías golpeando severamente a un manifestante. La tensión se apoderó de las calles de Hong Kong. Ayer, policías e integrantes del movimiento Occupy Central se enfrentaron en la avenida Lung Hu, que conduce a la sede del gobierno local. Los efectivos usaron gas pimienta para dispersar a los inconformes, quienes ocupan desde hace 2 semanas edificios gubernamentales. El saldo de esta fuerte riña dejó como saldo una docena de heridos y 45 manifestantes detenidos. La violencia se desató luego de que una cadena de televisión difundiera imágenes de presuntos policías golpeando a un manifestante pro democracia. El video muestra cómo el joven es arrastrado por los agentes, arrinconado frente a una pared y pateado en el suelo. La víctima, identificado como Ken Tsang, fue trasladado a un hospital de la zona con algunas heridas y contusiones. Ante esto, la Secretaría de Seguridad de Hong Kong informó que ya se abrió una investigación sobre estos actos cometidos por la policía. Incluso aseguró que todos los involucrados ya fueron removidos de sus cargos. El también llamado Movimiento de los Paraguas se ganó en un principio la simpatía de los habitantes de Hong Kong. Los manifestantes exigen que las elecciones de 2017 sean libres, pues el gobierno de ese país quiere controlar el proceso electoral. Sin embargo, el bloqueo en los principales puntos de Hong Kong, el cierre de escuelas y comercios han perturbado la vida cotidiana de más de 7 millones de habitantes en este territorio semiautónomo que vive su peor crisis política desde 1997. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. No debe de sorprender tanto esto, más bien yo creo que las notas sobre Hong Kong, si las revisamos en el tiempo, ya venían generando mucha preocupación, porque esto no es un tema solo político, hay una parte social, que es la integración de las dos Chinas. Claro. ¿No? Básicamente creo que lo que está pasando aquí es que Hong Kong llegó a su límite de integración. Es decir, el tema de libertades en China, que todos sabemos que está muy cuestionado, hay temas de derechos humanos, en términos de números, pues tienes un 60% de la población todavía en niveles de marginalidad, un 40% integrándose ya como clase media, pero en el momento que se planteó la integración de Hong Kong ya como parte de la Gran China, yo creo que este era un momento que todo el mundo sabía que podía pasar. Es decir, un lugar que vive con estándares democráticos occidentales, claro, ¿no? Entra a un esquema de un gobierno autoritario, un gobierno que de hecho sorprende un poco que hayan convivido tanto tiempo sin llegar a esto, ¿no? Yo creo que era una imagen que los ocupantes, los miembros de Occupy estaban buscando desde el inicio de estas manifestaciones, que la policía de alguna forma, que el gobierno chino se manifestara su opresión, manifestara su represión a través de este tipo de acciones, de la policía golpeando estudiantes, golpeando a manifestantes, y hoy ha llegado ya las primeras planas de todos los periódicos del mundo y también
a las redes sociales, que es donde el apoyo internacional en muchas ocasiones se vierte, más allá de que pueda tener influencia o no, sí hashtags, sí a manera de tendencias, hay un apoyo vertido sobre estos jóvenes, sobre este movimiento, y te empodera de cierta forma a nivel internacional y con otros movimientos sociales, y creo que al gobierno chino no le convendría en estos momentos imágenes como esta. Sin embargo, los jóvenes no van a claudicar, continúan las manifestaciones. Paco, en estos momentos también se informa de enfrentamientos de policías heridos, 3 policías heridos en Hong Kong hace apenas algunos minutos, como se informaba. Es decir, hay una escalada. El fin de semana pareciera ser que se habían tranquilizado las cosas, sin embargo, rumbo al fin de semana se han vuelto a tener una escalada importante, y veremos lo que ocurre el fin de semana, porque esto es una escalada lo que estamos viendo. Y es un cambio en cómo se venía desarrollando este movimiento, que se caracterizó por ser pacífico. Todas las imágenes que habíamos visto eran de marchas muy cívicas, controladas, y buena parte de la prensa anunciando, que me parece una forma dramática de ponerlo, pero utilizaron ese tipo de títulos para hablar de sus preocupaciones, si Hong Kong iba a tener un Tiananmen o iba a haber esos niveles de represión. Si pensamos en esa escena, comparado con esto, no está pasando nada, o está pasando muy poco, ¿no? Es decir, es un video de una persona que él puede mostrar a la cámara sus heridas, ¿no? Es decir, nada que ver con Tiananmen, ¿no? Pero sí, como bien señalas, da la impresión que estaban en búsqueda de esto desde hace tiempo, que no es exactamente el tipo de represión que puede haber en China, es decir, que hemos visto históricamente, pero sí son ganas de exponer qué tan delicado, o como dices, qué tanto puede escalar, ¿no? Yo creo que es más como una nota preventiva, un video preventivo, ¿no? De si lo estamos viendo, si estamos registrando, y yo creo que es algo con lo que hoy, pues yo digo, pensaría como gobierno chino, ¿cómo lidias con esto? Porque tampoco ningún gobierno a nivel internacional se ha pronunciado ni se ha metido entendiendo el poderío de China, y que sería muy delicado que en estos momentos tan críticos de lo que está ocurriendo internamente en la política interna tuvieras injerencia como gobierno extranjero. Sin embargo, esa es la búsqueda y esa es la intención de estos jóvenes. Para los niveles de represión chino, nada que sí, este video, con todo respeto, pero sí, sin duda es algo preventivo, ¿no? Yo lo vería así. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos rápidamente a nuestro último corte. No se vaya porque regresamos con más aquí al Primer Café. Día Mundial de la Alimentación. El número de personas subalimentadas se ha reducido en más de 100 millones durante la última década. 63 países en desarrollo han alcanzado la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El dato útil para comentar en el café. Efectivamente comenzó un paseo por la historia de la ciudad. El Foco, domingo 17:30 horas. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo, nueva dirigencia en el Sol Azteca. Electo como líder nacional, Carlos Navarrete se declara abierto al diálogo y a los acuerdos para mantener la unidad de su partido rumbo a las elecciones de 2015. Compra Vértigo hoy mismo. En Proyecto 40 sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los medios. Calidad. Variedad. Innovación. Interacción. Esto es Proyecto40.com. Evoluciona y haz clic. La Suprema Corte pone a tu disposición el buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos. Este motor de búsqueda para Internet contiene las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como sus criterios y jurisprudencias. Consúltalo www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Existe un lugar donde jugar basta se toma en serio. Apretemos un botón a ver qué palabra sale. ¡Basta! R. Reporte Roemer. Bienvenidos a Reporte Roemer. El propósito es compartirles aquellas ideas de vanguardia
que están revolucionando el pensamiento. Los sueños son la representación de nuestros miedos y de nuestros deseos. Los locos somos otro cosmos, otro horóscopo nos tocó. Un aplauso. Reporte Ruemer, nuevo horario, viernes 21 a 45 horas. Proyecto 40. El primer paso es ir a tu clínica. Bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Haz ejercicio y toma mucha agua. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Hola, ma. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero platicar con ustedes. No hay nada de qué platicar. ¿Por qué no me quieren? Tu color favorito es el gris. Es solo un color. Eso, ni siquiera es un color. Discriminar a alguien por su color favorito es tan ridículo como discriminarlo por su color de piel, género o preferencia sexual. Ven al Museo Memoria y Tolerancia, frente al Hemiciclo Juárez, Centro Histórico. El Chapo Joaquín Guzmán Loera, el Z40 Miguel Ángel Treviño, el H Héctor Beltrán Leiva, el Viceroy Vicente Carrillo Fuentes, varones del narcotráfico capturados este año. A pesar de que algunos se practicaron cirugías estéticas para modificar su apariencia, una fotografía fue suficiente para identificarlos plenamente. Por ejemplo, hay algunas estructuras óseas que no pueden modificarse. Para llevar a cabo los sistemas de identificación hay que hacer, primero que nada, un croquis sijomático, en el cual se determinan los puntos y características fundamentales de una persona. Así se identificó a Joaquín el Chapo Guzmán. El señor se puede haber hecho unas operaciones, y en esas operaciones cambiar la forma de la nariz, cambiar la forma de la boca, pero aunque las hayan cambiado, la posición, la altura y la dimensión no pueden variar. Se le practicaron exámenes de dactiloscopía y antropométrica, esta última basada en esta fotografía de 1993. En dicho estudio llamado sobreposición fotográfica, se analiza el tipo de cabello, tamaño de la frente, aurícula de los ojos, nariz y es fundamental el tamaño del mentón. Esto es el señor Chapo Guzmán cuando se escapó de la cárcel. Y esta es la fotografía ahora que fue detenido recientemente. Aunque se haya realizado cirugías estéticas, no puede variar. ¿Por qué? Porque es prácticamente el esqueleto humano, lo que corresponde al ancho de la frente, lo que corresponde del mentón hacia la frente, tiene las mismas dimensiones. El rostro en la fotografía se divide en tres partes: frontal, una segunda de la comisura de la boca a los ojos y la tercera de la comisura de la boca al mentón. Estas, aún con una operación estética, no se pueden modificar. Lo que es la abertura de la aurícula de los ojos, tampoco a través de cirugía estética puede variar. ¿Por qué? Porque óseamente ya existe predeterminada esa característica. ¿Se puede operar la nariz? Correcto, pero la distancia que existe del mentón a la nariz no va a variar, a la base de la nariz. La base de la nariz es fundamental para nosotros. Del mentón a la base de la nariz. Se puede hacer la figura que él guste con la nariz, pero de la base al mentón siempre va a ser la misma. Hay otras dos pruebas para determinar la identidad: la arcada dental y la huella dactilar. Nadie en este mundo tiene una rugosidad palatina igual a la nuestra. Esto equivale a una huella dactilar y también lo que corresponde la arcada dental. Así se ha identificado a los grandes capos del narcotráfico. Pero ¿qué ocurre con los narcos que fueron abatidos? ¿Es el mismo proceso? ¿De qué otros métodos se valen para cambiar su identidad? Todo esto en la siguiente entrega. Alejandro Ansúrez en las imágenes, Óscar Hernández, Proyecto 40.
Qué interesante tema. Y aquí precisamente en la mesa con nosotros del Primer Café, Óscar Hernández, bienvenido. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, Qué gusto Juan tenerte Pablo. aquí. Óscar, el autor de esta nota, reportero del Proyecto 40. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Muchas gracias, saludos a todos, todo el auditorio del Primer Café, a ustedes dos, por supuesto. Ya lo veíamos en esta pieza, Juan Pablo, Paco, todo lo que ha avanzado la ciencia forense. Existen 3 métodos oficiales, digamos, de identificación que están plenamente probados, que son el ADN, que son también las pruebas genéticas y la huella de dactiloscopía. Sin embargo, también la ciencia forense ha avanzado tanto que en este momento ya se habla también de la sobreposición fotográfica, que si bien no es tan nueva, sí se ha venido a reforzar estos últimos elementos, y es una sobreposición fotográfica que hablábamos antes de que terminara esta pieza, Paco, Juan Pablo, tiene que ver con una posición milimétrica, es decir, no puede haber un solo error, y si se comprueba que esta sobreposición cara-cráneo es, o sea, no hay ninguna duda de que en el caso de que veíamos del Chapo Guzmán se había certificado e identificado plenamente que se trataba de este capo de la Y esto es fundamental, yo creo, para identificación de, digamos, en este caso estamos hablando de grandes capos, pero en general para cualquier identificación de personas extraviadas, de personas desaparecidas. Así Aquí es. lo estamos viendo para dar certidumbre a un proceso judicial, ¿no? Porque sí creo que lidiamos constantemente en la opinión pública con gente muy circunspecta y suspicaz, y hay como toda una teoría de la conspiración de ese que me estás presentando no es, ¿no? Y entonces yo creo que dar certidumbre sobre esto es fundamental, ¿no, Óscar? Y parte de eso es, y era la misma pregunta, entendemos que en el mundo del narcotráfico es muy común que los capos se estén constantemente cambiando el rostro por el tema de las detenciones y demás. ¿Este tipo de tecnología sirve para lo que decía Paco, para el hecho de recuperar quizá a un niño que se perdió a los 5 o 6 años, o tiene que ya estar la estructura formada para que estas parejos milimétricos sean formados como lo dijiste? No, es una técnica que puede ser incluso utilizada en el encuentro, en el rastreo de personas extraviadas, porque las estructuras óseas, si bien no pueden ser ensanchadas, tampoco van a reducirse en lo más mínimo. Es decir, hay fotografías de algún niño, pudiéramos haberlo extraviado a los 10 años, y tenemos solamente este elemento fotográfico, esta placa, y 10 años después va a coincidir plenamente la estructura ósea. Estamos hablando de la estructura ósea. Cualquier fotografía serviría de... Es que eso me parece de lo más interesante, porque no debes de tener el registro de todas las medidas, ¿no? Es decir, previas, no es como que yo sabía que te ibas a perder, entonces ya te había medido. Así es. Por eso el tema fotográfico es tan importante, es más común, ¿no? Contar con una fotografía. Y lo más importante es contar con la clásica, digamos, fotografía, la llamada infantil, que es una fotografía frontal. Sin embargo, lo hemos visto en algunas ocasiones, Paco, Juan Pablo, en ocasiones no contamos con esta fotografía. Lo que hace la ciencia forense, contamos con fotografías donde estamos de perfil, donde estamos agachados, utiliza la oreja derecha como el principal indicador. ¿Por qué la oreja derecha? Porque la oreja derecha está un poco más arriba de nuestra izquierda y es el principal indicador para buscar a una persona que ha sido extraviada o para identificarla, porque no solamente se trata de personas vivas, ¿no? De repente podemos encontrar o podemos tratar de ubicar, hay capos que fueron abatidos y que para identificarlos se hace este proceso, pero ya directamente con el cráneo. Como parte de los procedimientos de identificación de ADN y demás técnicas, ¿cuánto tiempo tarda esta identificación y dónde queda como parte de los procedimientos judiciales para el desahogo de pruebas y demás? Eso es muy importante lo que señalas. En este desahogo de pruebas, lo que les comentaba al principio, ¿no? Esta sobreposición fotográfica es un método excluyente porque requiere también de otros elementos para darlo como válido, para robustecer la investigación. Primero, si se cuenta con la huella dactilar, por supuesto, con la arcada dental, que también es única y repetible en cada ser humano. Perdón, la arcada dental es... La arcada dental es, digamos, es la parte frontal. El paladar. El paladar, pero la parte de arriba. Esta tampoco la podemos modificar. Podemos hacernos incrustaciones, podemos incluso revertir la parte de la estructura dental, pero la arcada dental es única y repetible en cada... Y lo mismo, pueden pasar los años y tu arcada dental sigue siendo exactamente la misma. Oye, Óscar, qué tema tan más interesante. Aparte de agradecerte enormemente que nos hayas acompañado, esta es la primera parte de un serial. Nos vas a presentar Sí, mañana. La siguiente parte. Vamos a caber en ADN. Así es. Óscar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buen día. Mañana esperamos el siguiente nota. Paco, nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Mañana nos vemos aquí a las 7 en punto. Así es. Del Primer Café. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana a 7 en punto aquí en el Primer Café. Que tengan un excelente día. Gracias.
Boletos de avión. ¿Cómo hacer de esta inversión un buen aliado financiero y fiscal? De ello platicamos con Jorge Goy Tortúa, director corporativo de ventas de Aeroméxico. ¿Cómo hacernos verdaderamente un aliado, no solamente en finanzas, sino fiscalmente? Mira, yo creo que lo más importante es entender que en este negocio existen una gran variedad de tarifas, ¿no? Y que están adecuadas a los diferentes segmentos de mercado. ¿Cuáles serían los consejos ideales para que verdaderamente la adquisición de boletos sea un aliado y no un lastre financiero? Claro, yo diría, uno, compren con anticipación, busquen que el consumidor busque las ofertas con mayor anticipación, es decir, planear tu viaje. 2, salirse de la ventana donde todos los consumidores quieren viajar y aprovechar las oportunidades que nos da la temporada baja, buscar las fechas de contraflujo. Si tú quieres volar un lunes en la mañana en una ruta de negocios, pues seguramente el precio que tendrá tu boleto será más caro que si quieres volar el martes a mediodía, es decir, buscar esas ventanas que ofrecemos hacia el consumidor para aprovechar las ventanas donde los flujos se reducen y somos las aerolíneas más agresivos en costos. ¿Se puede hacer este tipo de inversiones un aliado financiero o un aliado fiscal? ¿Y cómo se podría hacer? Sí, yo creo que sin duda para las empresas es bien importante en este sentido maximizar sus costos y nosotros ofrecemos diferentes convenios, diferentes procesos con las empresas para ser mucho más eficientes y tener estas ventajas. En concreto, hay algunas herramientas que les pueden ser de utilidad, sin embargo, es una necesidad que haya reglas claras para esta industria que puedan ser benéficas para todo territorio nacional. ¿Será ello posible? Ojalá que sí.